Hola, ¿cómo están? Bueno, arrancamos con la última clase, que va a ser en realidad una síntesis apretada sobre el tema de la última unidad, que atañe al trabajo de la oralidad con materiales literarios en la escuela, a las diversas y muy diversas posibilidades del trabajo de la oralidad en relación con la literatura en la escuela. Es un tema amplísimo sobre el que apenas voy a poder dar algunas pautas y además es el tema de todas las competencias que eh, organizan nuestro trabajo como profesores de literatura en la escuela, de todas las competencias que queremos desarrollar en los alumnos. La escucha y la producción oral son las que están menos trabajadas por la bibliografía hasta el momento. Son uno de los desafíos que tiene la didáctica de la literatura hacia el futuro. Entonces también ha sido más difícil encontrar materiales para ponerles a ustedes en la bibliografía obligatoria y puse simplemente algunas opciones de las que podríamos haber puesto, ¿eh? Un artículo donde se detallan algunas diferencias muy simples, es un artículo muy sencillo, donde se detallan algunas diferencias entre la escritura y la oralidad, generales, no exclusivamente relacionadas con la literatura, y luego un artículo que habla en términos generales de la narración oral y de la lectura en voz alta en la escuela, que son una de las tantas prácticas que tienen que ver con todo este mundo de la escucha y del habla en las clases de literatura. Bueno, y ya esta primera diapositiva, en la que, como vengo haciendo de costumbre, he tratado de buscar una imagen para representar el tema, para presentar el tema, nos pone frente a un desafío. ¿Cómo presentar el tema de la oralidad a través del espacio? Es decir, a través de una imagen fija sobre un soporte. Bueno, no se puede representar más que simbólicamente, más que a través de un suplente, que en este caso es una imagen con unos signos que nos hacen entender que aquí hay alguien, un viejo, que está hablando con un jovencito, ¿ah? Pero sin poder tener el hecho real. Si yo les tengo que representar escritura, no tengo ningún problema, porque la escritura se asienta en un soporte material, se asienta en una imagen que nuestro ojo ve y por lo tanto se puede, digamos, representar a través de una imagen sin ningún problema. Pero la oralidad no la puedo representar a través de una imagen porque justamente no, ni se transmite ni se recibe, ¿eh? Visualmente, sino que se transmite a través de la boca y se recibe a través del oído. Y por lo tanto, solamente me queda recurrir a una especie de suplente que trate de representar lo que es la transmisión oral. El diseño curricular provincial contempla en distintos momentos de cada uno de los 5 años que dura la escuela secundaria, estas 4 competencias enseñables o a enseñar, a desarrollar a través del espacio curricular, lengua y literatura o literatura. Escuchar y hablar, que son dos competencias, como todas estas competencias, a través de las cuales se desarrolla eso que llamamos en general lenguaje, son competencias específicas, pero a su vez interrelacionadas, que se apoyan mutuamente. Escuchar y hablar, leer y escribir. Cuando vimos lectura y escritura, o a medida que fuimos viendo lectura y escritura, en un momento les dije, son interrelacionadas, ¿sí? Están interrelacionadas,
pero son competencias diferentes, cosa que queda muy evidente en el hecho de que alguien pueda ser un excelente lector, un excelente interpretador de textos, pero no tan buen productor, no tan buen escritor. Y en otros casos hay muy buenos escritores que no son tan buenos como lectores, no tienen tanta habilidad como lectores. Y por lo tanto hay que practicarlas, si bien se interrelacionan, entonces conviene practicar esas dos competencias, la lectura y la escritura, organizadamente a través de los mismos saberes y los mismos aprendizajes específicos que se están desarrollando. Por ejemplo, si estamos viendo el cuento y estamos leyendo cuentos, los ejercicios de escritura apuntarán al mismo género y así ir reaprovechando los desarrollos que se están desarrollando en relación con la lectura en la escritura. Pero son competencias que tienen que practicarse y desarrollarse cada una por su cuenta. Y a ver, hay que hacer las dos cosas. No aprenden a escribir simplemente leyendo. Para aprender a escribir tienen que escribir y para evaluar la escritura los tengo que haber hecho escribir, o sea, para evaluar la escritura y ponerles una calificación, porque la evaluación se desarrolla todas las clases, como hemos dicho, siempre estamos evaluando. Estamos evaluando si comprendieron, estamos evaluando si nuestra clase fue productiva, para en el caso de que haya que avanzar más, a ver, para ver si seguimos por ese lado o reorientamos o qué hace falta, cómo complementar lo que se vio en esta clase. Siempre estamos evaluando y estamos haciendo que los alumnos se evalúen. Pero para poder poner la nota, la calificación, para poder calificar, para poder desarrollar ese momento de la evaluación en el que calificamos, hace falta que hayan escrito antes. ¿Ah? No podemos evaluar la lectura con la escritura o evaluar la escritura con la lectura. Son competencias interrelacionadas que se apoyan unas en otras, se contaminan, se empujan unas a otras, pero también son específicas. ¿Sí? Como demuestra el hecho, como dije, de que puede haber un gran comprendedor, alguien que comprende muy bien los textos literarios, pero no es tan buen escritor. Y viceversa. Y lo mismo pasa con la oralidad. ¿Ah? Puede haber alguien que sea muy bueno escuchando porque presta mucha atención y sea muy bueno escuchando y comprendiendo el discurso oral, pero por timidez o por cualquier otra cosa no sea tan buen hablador. Y viceversa. Puede haber alguien que sea muy buen hablador y porque le encanta hablar, no sea tan bueno escuchando y comprendiendo lo que escucha. Porque le encanta tomar la palabra, por ejemplo. Entonces, son todas competencias que tenemos que ir trabajando en paralelo. Y así como leer y escribir, para enseñar a leer y escribir, conviene que nos vayamos apoyando en, en un mismo recorrido de aprendizaje. Por ejemplo, si estamos viendo cómo se estructura una narración, cómo se organiza una narración, eso esos contenidos, esos conocimientos los vamos a aprovechar tanto para que lean como para que escriban. De la misma manera hay que hacer con el habla y la escucha. Eh, Conviene ir siguiendo los mismos desarrollos para que se practiquen y desarrollen estas dos competencias interrelacionadas pero específicas del habla y la escucha. Esto aparece, el hablar y el escuchar, aparece en los DCP desde primer año hasta quinto, también en complejidad creciente, y en relación con nuestra preocupación, que es específicamente la literatura, aparece en varios lugares. En primer año, por ejemplo, dice escucha y lectura de textos literarios. ¿Por qué en primer año dice escucha y después no lo vuelve a repetir? Porque a los chicos en esa edad, como les sucedía en la primaria, son los que recién entran a la secundaria y como les sucedía en la primaria, todavía les gusta muchísimo que les cuenten cuentos o que les reciten poemas. Les gusta muchísimo la escucha de los textos literarios y es un lugar para ir, para aprovechar.
y para ingresar por ese lugar, para llevarlos luego a la lectura o para aumentar sus competencias en la lectura también y sus intereses en la lectura. Aparece también en los DCP la producción de textos orales, aunque nunca se refiere específicamente a la producción de textos orales literarios, pero nada impide que también lo podamos hacer. Y aparece muchísimo el desarrollo también de habilidades de habla, de habilidades de producción oral en relación con la literatura cuando se pide que participen en debates, discusiones, charlas sobre literatura y sobre otros temas de interés social. Entonces, esas son todas las instancias que podemos hacer intervenir para desarrollar el habla y la escucha en relación con la literatura. Pero hay además algunas otras cosas que podemos hacer a las que nos vamos a referir. Y también, entonces esta clase por un lado va a estar dedicada a dar algunas pautas, algunas claves para trabajar estas dos competencias, el habla y la escucha, la producción oral y la escucha comprensiva, ¿no? Y también algunas nociones sobre eso que se suele llamar literatura oral, aunque el término sea paradójico y esté muy cuestionado, porque supongo que probablemente es uno de los aspectos que ustedes menos han visto en la carrera, porque generalmente nos manejamos con la noción prototípica de literatura que tiene que ver con lo escrito. Entonces vamos a desarrollar, digamos, vamos a dar algunas claves, algunas pistas de cuáles son las posibilidades de este tema de la oralidad en nuestras clases de literatura. Así como, así como este, en nuestra mente, como veían en la imagen anterior, esas piezas de un puzzle, ¿no? El puzzle del lenguaje, podríamos decir, que está conformado por 4 piezas, que se encajan entre sí, se ayudan, se complementan para formar entre todas ellas algo, que es la habilidad para el manejo del lenguaje, que son esas 4 grandes competencias: lectura, escritura, habla, escucha. Se complementan, encajan entre sí en nuestra mente y se pueden combinar y se pueden reforzar unos a otros, unas a otras, esas competencias de diferentes maneras. Lo mismo ha pasado no ya en la mente de un individuo, sino en la historia de la humanidad. La escritura y la oralidad, las habilidades que tienen que ver con el manejo de lo escrito y las habilidades que tienen que ver con el manejo de lo oral, de la lengua en estado oral, se han combinado y se han complementado de diversas maneras a lo largo de la historia. A partir de que empezó a existir la escritura y de que esa escritura empezó a existir en la cultura. Por supuesto, antes hubo culturas puramente orales que no tenían conocimiento de la escritura, siguen existiendo muy poquito ya, pero a nivel, digamos, cultural. Por supuesto que existe a nivel de las personas. Existen personas puramente orales, pero a nivel de una cultura en general ya es más difícil que existan en estado puro, digamos, culturas orales. Bueno, pero a partir de que empieza a aparecer la escritura y la oralidad se han complementado en la historia de la humanidad de diferentes maneras. Y para sistematizar y presentar esas diversas maneras en que se combinan o en que se pueden combinar, voy a recurrir a unos conceptos o a unas distinciones que hace Paul Sumter en un libro muy conocido que se llama Introducción a la poesía oral. Paul Sumter es uno de los nombres fundamentales del estudio de la oralidad en la literatura. Bueno, él propone y dice que para delimitar el objeto de su libro, de su estudio, propone primero 5 conceptos
que son producción, transmisión, recepción, conservación, repetición. ¿Mm? Yo aquí, para no hacerlo tan complicado, propongo subsumir esos 5 momentos que él dice que le sirven para distinguir productos culturales, producciones culturales, porque puede haber algo producido, puede haber algo que en su fase de producción haya sido puramente oral, pero luego hoy en día se transmita a través de la escritura. ¿Ah? Se reciba a través de la escritura, se conserve a través de la escritura y se repita a través de la escritura. Entonces son producción, transmisión, recepción, conservación y repetición, los 5 procesos que ¿ah? Hay que tener en cuenta para distinguir si se dan a través de la oralidad o de la escritura. Y entonces nos dan un montón de posibilidades para distinguir productos culturales. Hay, puede haber producción escrita pero transmisión oral, puede haber producción oral pero transmisión escrita, y así, tomando solamente dos, puede haber producción oral y transmisión oral. Tomando solamente dos de esas fases, les hago ver para qué sirven, para qué los utiliza y para qué los convoca Paul Suntor a esos conceptos. Yo propongo, para no complejizar tanto, resumirlos en 3, simplemente en estas 3 fases de la producción cultural, que son, bueno, muy conocidas y ya hemos seguramente hablado de ellas o son conceptos que seguramente en algunas clases he dicho y he convocado. Las fases de producción, circulación y consumo o recepción. Porque de alguna manera lo que Paul Suntor llama transmisión, conservación y repetición podrían subsumirse dentro de este concepto más amplio de circulación. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto para hacer distinciones entre distintos fenómenos que nos podemos encontrar. Y que, en los que de alguna manera ingresa en alguno u otro momento la oralidad. Por ejemplo, nosotros podemos tener productos culturales que hayan sido producidos a través de la oralidad en culturas que no conocían la escritura. Producción puramente oral. La de un rapsoda, la de unos actores que hacen improvisaciones sin tener nada escrito antes. Eso es producción puramente oral. La oralidad, el lenguaje oral, es el instrumento a través del cual se produce ese discurso. Podemos tener circulación oral. Bueno, se repite oralmente, se transmite oralmente y por lo tanto la recepción también es a través de la escucha. Bueno, pero también podemos tener producción escrita, como hacía Sófocles, que escribía sus tragedias. Pero no las escribía para que fueran leídas. Las escribía para que fueran dichas en el teatro y por lo tanto las escribía pensando en la circulación oral de esos textos. En casi toda la historia que nosotros hoy estudiamos en las materias literatura, los textos o se producían oralmente o se producían por escrito, con los procesos mentales que facilita la escritura, que permite la escritura, que son distintos a los que se dan en la producción puramente oral. Pero, como muy poca gente estaba alfabetizada y muy poca gente sabía leer, esos textos estaban destinados y estuvieron destinados durante gran parte de la historia de la humanidad hasta que se divulgó muchísimo y se expandió la habilidad de leer luego de la aparición de la imprenta. Durante todo ese tiempo, los poetas, los escritores, lo que nosotros hoy llamaríamos escritores, sí, los escritores, escribían, producían por escrito,
pero pensando en que eso iba a circular fundamentalmente de manera oral, ¿m? A través de lecturas. Alguien que sabía leer le leía a un montón de gente, o a través de representaciones en el teatro, o a través de recitaciones, o de narraciones orales, etcétera. Entonces, tener en cuenta estas tres fases nos permite distinguir distintas combinaciones que se pueden hacer entre la oralidad y la escritura. Vamos a mostrar entonces fenómenos en los que se combinan. Voy a mostrar ahora un par de fenómenos, porque las posibilidades son muchas, pero un par de fenómenos que ustedes, en los que muy claramente pueden observar esta combinación entre oralidad y escritura. Bueno, lo que tienen a la izquierda es una imagen de una parte de un texto recogido por Berta Vidal de Batini en uno de sus 4 volúmenes dedicados a los cuentos populares argentinos. Esta investigadora, puntana, era de San Luis, recorrió la Argentina buscando narradores orales e iba recogiendo distintas versiones de ciertos cuentos, leyendas de nuestra tradición oral. Y en la en la publicación, lo que presenta en general es una transcripción cercana a la dicción del narrador o la narradora con la que se topó, con el que se topó. ¿Mm? Acá en este caso, esta es una versión tomada o encontrada en La Rioja de un cuento argentino muy conocido que es el del herrero Miseria. ¿Eh? El hombre que hace un pacto con el diablo y que logra ser más vivo y más inteligente que el diablo y esquivar de alguna manera lo que había prometido, que era entregarle su alma. Entonces, fíjense ustedes, si lo empiezan a mirar, que en la transcripción Berta Vidal de Batini ha tratado de desarrollar estrategias de escritura para plasmar la dicción original de ese narrador oral. Es decir, acá está, es un cuento popular, de la tradición oral, cuentos que vaya a saber desde cuándo se vienen transmitiendo de narrador en narrador, de generación en generación, y por supuesto, como ocurre en la tradición oral, a través de distintas versiones. Nunca la versión de un narrador es igual a la del otro, nunca la dicción de un narrador es igual a otro acto de dicción, aunque ellos crean que lo están diciendo más o menos igual, se sabe que siempre hay variantes, pero se está transmitiendo este texto a través de un libro y a través de un libro escrito. En este caso, Berta Vidal de Batini trata de tomar todas las huellas de la oralidad. Entonces, alguien muy acostumbrado a los valores estéticos asociados a la escritura, que son en general los que dominan en nuestra concepción, en la concepción que nosotros tenemos de literatura, diría, bueno, está mal escrito. El estilo es pobre o el estilo es poco cuidado. ¿Ah? Y entonces alguien a lo mejor se ocupa de mejorarlo, entre comillas, literariamente y hace una versión literaria del cuento, ¿ah? Con un estilo y con con una elaboración textual más propios de la cultura letrada. Este fenómeno también ha existido. Grandes escritores que tomaban materiales de la tradición oral y con esos materiales hacían sus libros. Puede, por supuesto, hacerse una versión literaria, cuidada de ese texto, que también circulan. Pero en este caso, Vidal de Batini ha tratado de conservar
¿eh? La oralidad, ha tratado de conservar huellas de la oralidad en la escritura. Entonces es una escritura que, si ustedes la están viendo, si la están mirando, conserva las formas propias de la oralidad. Que vamos a ver que no tiene nada que ver esto con una falta de estilo o con... Es otra, a ver, implica otras valoraciones la literatura oral. No se puede juzgar con el mismo patrón que la literatura oral, dije, pero vamos a ver que es un concepto cuestionado. No se puede juzgar con el mismo patrón que las producciones escritas. Bueno, entonces acá tienen una combinación. Este es un texto de producción oral, se produjo oralmente, vaya a saber cuándo, y se ha ido transmitiendo de generación en generación, y ha ido generando un montón de versiones diferentes, pero en este caso nosotros lo estamos, está circulando, nosotros lo estamos recibiendo, lo estamos consumiendo, lo estamos leyendo a través de la escritura. Y por otro lado, a la derecha tienen una imagen de Alberto Laiseca, el escritor argentino, que en un tiempo tuvo en la tele un programa en el que contaba cuentos de terror. Ahí está contando un cuento, en esa imagen que tiene, les recomiendo buscarlo para escucharlo ahora mismo. Está contando un cuento de Silvina Ocampo, les voy a dejar el link abajo. Está contando un cuento de Silvina Ocampo que se llama La expiación. ¿Mm? Y si ustedes lo escuchan y observan, buscan el texto de Silvina Ocampo, van a ver que no ha respetado el original, que hay una adaptación, ha hecho una adaptación de ese cuento que fue producido por Silvina Ocampo por escrito para ser publicado y por lo tanto pensando en un receptor lector, en un receptor que leyera el texto y que por lo tanto tiene un estilo y una organización propio, propios para la lectura, digamos, propios de la cultura letrada, pero para poder ser oralizado, para poder ser vocalizado, para poder ser objeto de una narración oral, como es la que hace aquí Alberto Laiseca, ha tenido que cambiar las formas, ha tenido que buscar la manera de contarlo para que sea efectivo para la escucha. Entonces tienen un caso de un cuento de la cultura oral que nosotros podemos leer por escrito y tienen un caso de un cuento de la cultura letrada que alguien ha tomado para hacerlo objeto de una narración oral. Se podría buscar muchísimos otros ejemplos de cómo se combinan estos fenómenos de la oralidad y de la escritura, pero lo que yo he intentado hacer es simplemente ejemplificar. Y dos ejemplos que podemos entonces ahora diferenciar sistemáticamente a través de los conceptos que antes propusimos de producción, circulación y recepción. En el primer caso, en el cuento popular El herrero miseria, la producción es oral. Es un cuento que pertenece a la tradición oral y a eso que enseguida vamos a llamar, tomando a uno de los estudiosos más importantes de estos temas, que es Walter Ong, una cultura oral primaria. Pero en este caso en particular, muchísima gente, por supuesto, ese cuento sigue circulando oralmente y circuló oralmente durante muchísimo tiempo. Pero en este caso, en que nosotros nos estamos enfrentando a ese texto a través del libro de Berta Vidal de Batini, la circulación es escrita y por lo tanto la recepción es a través de la lectura y es una recepción diferida, es decir, el acto de escritura se desarrolla en un momento y el acto de la lectura en otro. Esa es una de las características de la escritura.
la recepción nunca es sincrónica, nunca se da simultáneamente al acto de producción, sino que es diferida en el tiempo. Entonces tenemos en el primer caso producción oral, circulación escrita, recepción diferida a través de la lectura. El segundo caso es un poquito más difícil de analizar. Porque, a ver, tenemos también producción oral. ¿Sí? Acá Alberto le dice que está produciendo la narración oral, el cuento, de manera oral. Pero la producción también implica de alguna manera un proceso anterior en el cual Silvino Ocampo escribió el cuento. Es decir, hubo antes del acto de producción estrictamente hablando de la narración oral, que es esto que está acá filmado, hubo antes alguien que produjo el cuento por escrito. Y es probable que el propio Laiseca, antes de contar el cuento, se haya hecho un guión para adaptarlo a la situación de oralidad. Y que ese guión lo haya hecho por escrito. Por lo menos a través de un esquema. ¿Sí? Es probable que se haya organizado el cuento por escrito. Incluso que lo haya escrito todo. O se haya organizado por lo menos un esquema para luego desarrollar el acto de producción oral. Entonces tenemos una producción combinada acá, porque tenemos el acto estrictamente hablando de la enunciación del cuento, que es oral, pero que implica una preproducción a través de la escritura. Por otro lado, tenemos circulación digital. Este cuento oral circula, no como circularía en la cultura oral a través de un narrador, de un juglar, de un rapsoda, ¿no? A través de un narrador oral en situación de copresencia con sus espectadores, presente físicamente frente a un público, sino que está asentado en un soporte exterior al cuerpo, más o menos como pasa con la escritura, cuando se asienta en un papel o se imprime en un papel y entonces el texto circula independientemente del cuerpo de quien lo produjo. Tiene algo parecido a la escritura esto. Está asentado en un soporte digital. Hay circulación digital, lo cual permite que el texto se repita y se reproduzca cuantas veces queramos, sin intervención del propio Laiseca. Si él tuviera que hacer este texto circular oralmente, estrictamente hablando, tendría que decirlo tantas veces como las veces que tenga un público nuevo delante de él. Entonces, hay algo distinto a la oralidad pura, por decirlo así acá, que es que la circulación es digital y la recepción implica algo propio de la oralidad, que es la escucha. Hay una recepción a través de la escucha. Pero, como la circulación es digital, es una escucha distinta a la que se daría en el caso de la comunicación oral típica cara a cara. Hay una escucha diferida. Hay una escucha que se da en un momento diferente y posterior al acto de la producción oral del texto por parte de Laiseca. Laiseca lo dijo en un momento y nosotros lo escuchamos en otro, porque interviene acá un soporte exterior al cuerpo de Laiseca, que es donde queda sentado el video. Bueno, entonces fíjense cómo las podemos utilizar para distinguir fenómenos. Si si estuviéramos frente a otro fenómeno que es al propio Laiseca diciendo este texto en un café, ahí tendríamos todos los elementos propios, todo oral, producción oral, aunque lo pueda haber escrito antes, ¿no? Pero bueno, producción escrita oral, producción con una combinación de escritura y oralidad, pero en el acto mismo de la narración habría producción oral, circulación oral y recepción a través de la escucha sincrónica.
¿ah? Una escucha que se da al mismo tiempo que el narrador oral está diciendo el texto. Pero como interviene acá algo, un soporte exterior al cuerpo del la y seca, ¿no? De la misma manera que en la escritura tenemos producción oral, una preproducción escrita, producción oral, circulación digital y la recepción es a través de una escucha diferida. Bueno, con lo que acabo de decir, que es simplemente utilizar los conceptos de producción, circulación y recepción para explicar simplemente dos fenómenos, pero mostrarles cómo los podríamos utilizar para definir y para caracterizar muchísimos otros fenómenos con los que nos podemos topar, se empieza a entender que, o se empieza a insinuar que la dimensión, que la intervención de la dimensión oral en la producción de discursos y por lo tanto en los discursos que nosotros podemos utilizar ¿eh? Para enseñar en la escuela, es muy, muy amplio, es variadísimo. ¿Ah? Digamos, la intervención de lo, o de alguna, donde hay alguna intervención de lo oral en lo que nosotros podemos enseñar en la escuela. Es muy amplio y muy variado. Y dentro de toda esa amplitud de fenómenos en los cuales hay intervención del oral en algún momento, en alguna de estas fases, producción, circulación o recepción, ¿a qué se suele llamar literatura oral? Bueno, no es lo... Hay distintas propuestas. Paul Sumter, por ejemplo, dice que él va a hacer intervenir en su libro sobre la poesía oral a los fenómenos que tengan por lo menos transmisión y recepción, en los que la oralidad intervenga por lo menos en la transmisión y en la recepción. Es decir, va a hacer ingresar muchísimos fenómenos dentro de lo que él llama poesía oral. Pero en general, el término literatura oral se ha convencionalizado dentro de los estudios literarios con un sentido más acotado, más restringido, menos amplio. Y se suele llamar literatura oral a aquellos fenómenos cuya producción, circulación y recepción se daba originalmente en su tiempo, en su contexto histórico, a través de la oralidad. Es decir, aquellas producciones de lo que llamaríamos culturas puramente orales. Se suele utilizar este término para las producciones de aquellas culturas que no conocían la escritura y cuyos poemas épicos o cuyos poemas líricos o cuyas manifestaciones teatrales se desarrollaban sin intervención de la escritura y por lo tanto sin un concepto tan ligado a la idea de literatura que tenemos nosotros como el concepto de autor. Porque cuando hay producción oral en realidad no se sabe quién produjo el texto. Cada performer, cada juglar, cada rapsoda que decía el texto, tenía que saber impresionar al público y hacer su propia versión y entonces era aclamado y era apreciado por su público. Pero todo el mundo sabía que ese texto podía circular, podía ser creación del Rapsoda en ese momento en que lo estaba contando, pero o podía ser creación personal, pero también podía ser un cuento que ya existe en la tradición y que es redicho, que es renarrado por ese narrador. Entonces el concepto de autor como el inventorio, el que tiene la propiedad intelectual, el que es el dueño de ese texto, no existían ese tipo de fenómenos y de manifestaciones. Es un fenómeno ligado a la idea de literatura tal como se consolida en la modernidad, más específicamente entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Muy reciente.
Pero bueno, por supuesto que ya va surgiendo desde antes, ¿no? Porque la escritura no surge en esa época. Pasa ahí es que se difunde mucho más y se termina de consolidar esa tradición de la cultura letrada, y se termina de hacer dominante. Pero bueno, ya existía la idea de autor cuando la escritura empieza a imponerse, pero está muy ligado a la escritura. ¿Eh? Cuando la escritura empieza a ser utilizada como herramienta, como tecnología para la producción poética. Cosa que pasa ya en Grecia, en la Grecia clásica, ¿no es cierto? Allí los poetas escribían. Lo que pasa es que todavía los textos circulaban de manera fundamentalmente oral, pero la producción era escrita. Bueno, esos fenómenos, por ejemplo, la poesía lírica de Safo o no suelen ser considerados, aunque circulaban oralmente, no suelen incluirse dentro de lo que llamamos literatura oral. En general, salvo Suntor en ese libro, pero en general, lo que se suele llamar literatura oral, concepto muy cuestionado igual, es aquella literatura que estaba producida oralmente, es decir, no estaba asentada en ningún papel, ni en ningún papiro, ni en ningún soporte exterior al cuerpo de los productores a través de la escritura. Se produjo oralmente y se transmitía oralmente y circulaba oralmente. Se suele, en culturas que en general no conocían la escritura, o en culturas en donde una enorme cantidad de la población no escribía ni leía. Solemos llamar literatura oral a eso, exclusivamente, a esos fenómenos. Y además es un concepto muy cuestionado. ¿Por qué? Porque el término literatura viene de litera, que es letra en latín, y por lo tanto conlleva la noción de escritura. Y como ustedes saben, el término literatura se empieza a imponer para designar ese tipo de escritos estéticos que nosotros estudiamos entre el siglo XVIII y el XIX, cuando se difunde mucho por intervención de la imprenta la circulación de los textos escritos y empieza también a aumentar la cantidad de lectores. El término literatura está muy asociado a una cultura que empieza a ser dominante en esa época y en la cual lo escrito empieza a tener un valor muy importante para la construcción del conocimiento. Empieza a ser valorado lo escrito como el principal medio de producción y de transmisión de conocimiento. Y claro, eso no encaja con lo que yo les estoy diciendo. Textos que se producen al margen de la escritura, circulan al margen de la escritura y se consumen sin intervención de la escritura. Entonces se han propuesto conceptos alternativos. Walter Ong, por ejemplo, propone dejar de lado el concepto de literatura oral y propone llamarlo arte vocal o arte oral. Bien, de todas maneras, aunque sea paradójico y contradictorio, es el término literatura oral es el que se sigue utilizando más y sigue circulando más. Pero en todo caso, si lo usamos, sepamos que es un término en sí problemático. Perdón, hago una de mis correcciones habituales, de esas que cuando me escucho digo, metí la pata, cometí un furcio. Dije que el rapsoda podía inventar su propio texto, su propio poema, cuando lo recitaba o antes de recitarlo. O sea, podía recitar textos de su propia creación. No, debía haber dicho ahí el aedo, ¿no? Porque en Grecia se hacía la distinción entre el aedo,
sí, que recitaba frente a un público, pero sus propias composiciones, y el rapsoda que recitaba frente a un público las composiciones que ya existían en la tradición. Entonces esa distinción entre Aedo y rapsoda existía y recién me equivoqué cuando dije lo del rapsoda. Para ampliar un poquito más ese tema de la literatura oral o del arte vocal o arte oral, tal como prefiere llamarlo Walter Ong, vamos a hacer entonces algunas referencias a ese libro, que es uno de los, bueno, uno de los libros más importantes sobre estos temas que estamos tratando en esta clase. Estoy tratando de también enviarlos, convocar bibliografía muy relevante sobre el tema, como el libro de Paul Sumter, al que me referí recién, y ahora el libro de Walter Ong, del que voy a tomar algunos conceptos y algunos desarrollos para ampliar un poquito lo que acabo de decir. Eso que llamamos literatura oral, que él prefiere llamar arte vocal, sería un tipo de producción de lo que él distingue como cultura oral primaria. Ong hace esta distinción que luego ha sido muy repetida por la bibliografía entre oralidad primaria y oralidad secundaria. Y define la oralidad primaria o una cultura oral primaria o cultura oral en sentido estricto como aquella en la cual la, la oralidad es el medio a través del cual se genera todo conocimiento. Una cultura oral primaria es una cultura que carece de escritura o de impresión y que por lo tanto genera todo su conocimiento a través de la oralidad. La oralidad secundaria, en cambio, es la oralidad que por supuesto que sigue existiendo en aquellas culturas como la cultura actual, que es una cultura de alta tecnología, en la cual aparece un nuevo tipo de oralidad, dice Ong, aparecen nuevos fenómenos de oralidad, como la televisión, el teléfono, la radio, etcétera, pero cuya existencia ya está intervenida por la escritura, ¿sí? Cuya existencia incluso depende de la existencia de la escritura. No existiría televisión si no existiera la escritura. Y entonces tiene, digamos, esos discursos orales tienen un modo de funcionamiento que no son los mismos que la de los discursos orales en una cultura oral primaria. Porque nuestra mentalidad ya ha sido afectada por la existencia de la escritura. Dice Walterón que hoy en día no existen ya culturas orales primarias en sentido estricto, aunque algunos fenómenos propios de esas culturas se pueden encontrar todavía hoy en día. Es decir, circulan, por ejemplo, para dar un ejemplo, cuentos orales en las ciudades. Hay leyendas urbanas que se repiten, hay chistes, cuentos populares, chistes que se repiten, existen proverbios, la gente los dice, hay fenómenos parecidos a los que se daban en esas culturas orales primarias. Pero ya no es posible encontrar cultura, o ya es muy difícil encontrar culturas que no hayan sido afectadas en algún punto por la existencia de la escritura. Bueno, y el libro de él, al que voy a hacer algunas referencias, entonces, es un libro cuyo tema principal es el estudio de la manera en que esas tecnologías
¿m? O en que esos medios de producción, ¿m? De discursos verbales, sí, esos medios, el habla, la oralidad o la tecnología de la escritura, han afectado a la cognición humana. Han afectado lo que él llama mentalidades, nuestras maneras de producir pensamiento. Dice que el impacto en una cultura del hecho de que la producción del conocimiento se desarrolla a través de la oralidad, o el impacto que tuvo en la cultura la difusión de la escritura a través de la imprenta, son tan grandes que llegan a afectar ¿eh? No solamente las maneras de expresión, que sí, por supuesto, no se producen, no existe el mismo estilo en los textos producidos o los discursos producidos por una cultura oral primaria que en los discursos que se producen oralmente a través de la oralidad secundaria. No solamente afecta los modos de expresión, sino también los modos de pensamiento. Y entonces hace algunas distinciones entre el modo de pensar y el modo de expresarse en las culturas orales primarias y el modo de expresarse en la oralidad secundaria o en las culturas letradas, ¿no? En las culturas que han sido modeladas, afectadas por la imposición de la escritura como el medio principal para la producción de conocimiento. Eso que nosotros llamamos literatura oral, ¿no? Y que él prefiere llamar arte vocal o arte oral, sería propio de la oralidad primaria, sería propio de las culturas orales primarias, ¿no? Tal como lo definimos recién. El libro de Walter Ong no está exclusivamente dedicado a la literatura oral, para nada. Estudia el impacto de esos medios de producción en las mentalidades, ¿sí? Y no se restringe al discurso literario. Pero, sin embargo, para nuestra disciplina, literatura, o didáctica de la literatura, es importante el libro porque, como el mismo Ong explica, las primeras distinciones, los primeros estudios que empezaron a hacerse sobre lo que es una cultura oral primaria, se hicieron en relación con el discurso literario. Y cita como primer gran exponente el famoso estudio de Parry, luego terminado por Lord, sobre los poemas homéricos. Entonces, claro, digamos que este ámbito de estudio, ¿no? De las diferencias entre el discurso producido oralmente y el discurso producido por escrito, se empezó a gestar en relación con el discurso literario, o con lo que hoy llamamos discurso literario, ¿sí? Y que Homero nunca hubiera creído que se llamara así. ¿Cuáles son las diferencias entonces, los rasgos que distinguen la oralidad primaria, a las culturas orales primarias, de aquellas culturas que han sido modeladas por la escritura? Voy simplemente a mencionar algunos de esos rasgos, algunas de las características que distinguen los modos de expresión y los modos de pensamiento de las culturas orales primarias si las comparamos con las culturas letradas, las culturas que utilizan a la escritura como principal medio de producción del conocimiento. En las culturas orales primarias, dice Walter Ong, había una completa ausencia de la visualidad de las palabras. Nosotros podemos imaginarnos imágenes visuales cuando escuchamos palabras. Podemos imaginar la palabra escrita. Para las culturas orales primarias
Eso no existía. Por lo tanto, la palabra estaba absolutamente ligada al sonido y era entendida como un hecho sonoro, como un acontecimiento de sonido, la palabra. Y por lo tanto, eran hechos absolutamente atados y sujetos al tiempo y a la fugacidad. Nosotros tenemos la idea de que el lenguaje se puede recuperar, de que el discurso lo podemos recuperar, podemos volver atrás para escribir, volver a leer lo que no entendimos. Tenemos ya muy incorporada la idea de que el discurso puede resistir el paso del tiempo a través de un escrito o a través de otros medios de oralidad secundaria que han ido surgiendo después, como lo que vimos de la ISECA. Un discurso grabado y por lo tanto reproducible, repetible. Pero en esas culturas de oralidad primaria, la palabra está absolutamente sujeta a la fugacidad del tiempo. Lo dicho se perdía inmediatamente después de que fuera dicho. Y por lo tanto era un proceso absolutamente dinámico. Esa restricción de la palabra al sonido, dice Walterón, determinaba no solamente los modos de expresión, sino también procesos de pensamiento. Y se pregunta, ¿cómo reunía una cultura oral el material organizado para recordarlo? ¿Cómo hacía, por ejemplo, un filósofo de una cultura oral o un cuasi filósofo? Porque en realidad justamente uno de los fenómenos que diferencian a las culturas orales primarias de las culturas secundarias es que la filosofía, la ciencia surge gracias a la escritura. Son procesos culturales que no pudieron darse sino por la intervención de la escritura. Las culturas orales primarias, por supuesto que tienen conocimiento, generan conocimiento, pero en las culturas orales primarias la gente no estudia. Ese concepto de estudio que tenemos nosotros surge con la escritura. ¿Cómo hacían entonces? Pero ¿cómo hacían para producir pensamiento, un pensamiento sostenido? ¿Cómo hacía para poder ir pensando y eslabonando argumentos? Bueno, es muy difícil hacerlo a través de la oralidad, porque lo que yo voy diciendo se va perdiendo y entonces no me permite ir montando un argumento sobre el otro, ¿no? Para ir desarrollando un discurso eh, en donde un argumento se vaya encadenando con el otro. Para desarrollar un pensamiento muy complejo y organizado, necesito ir escribiendo para luego volver e ir pensando más e ir desarrollando, por ejemplo, un silogismo sobre otro silogismo y así construir un discurso argumentativo muy elaborado. ¿Cómo hacía alguien en una cultura oral para desarrollar un pensamiento sostenido a lo largo del tiempo? Dice Walterón que eso se podía desarrollar con muchas limitaciones, es decir, no había esa posibilidad de hacer un discurso, a ver, no se podía escribir la crítica a la razón pura, no se podía, perdón, escribir no se podía inventar oralmente la crítica de la razón pura, porque es imposible, eso solamente se puede hacer a través del instrumento de la escritura. Pero para desarrollar un pensamiento a lo largo del tiempo, se desarrollaba a través del diálogo. La única manera era ir conversando con otra persona, de manera que a través del diálogo se fuera desarrollando el pensamiento. Y además, y aún así, era muy difícil recordar el pensamiento que se iba generando, que se iba produciendo. Y entonces todo estaba modalizado, modelado por las pautas mnemotécnicas generadas para hacer posible la repetición del discurso que se había producido. Hay un montón de fenómenos del lenguaje que en general se han estudiado como propios de la literatura, de la, entre comillas, literatura oral, que están muy ligados a este tipo de culturas orales primarias. Las pautas rítmicas, el ritmo
¿no? Favorecía recordar ciertos elementos. Las repeticiones, las antítesis, las rimas, por supuesto también, y lo que Parry y Lord llamaron expresiones formularias o expresiones formulares, ¿m? Como, y que ellos estudian en Homero, por ejemplo, la unión de un sustantivo y de un epíteto. ¿Ah? Siempre que se dice Aurora es la aurora de rosáceos dedos, ¿sí? La unión, la generación de esa fórmula. Hay otros tipos de fórmulas, por supuesto, también. Otras de las fórmulas es que a determinados tipos de acontecimientos se los narraba con una especie de guión determinado, ¿sí? Eh, por ejemplo, cada vez que Ulises llega a una isla, se cuenta más o menos de la misma manera. Desembarca, hay una especie de guión mental para contar ese episodio de llegada a una isla, ¿sí? Desembarcaron, entonces cuenta el orden en que desembarcaron. Ese tipo de, eh, las llaman escenas típicas, ¿no? Determinado tipo de acontecimientos también poseían fórmulas. Hay estudiosos que dicen, incluso, algo que les dije yo recién, que el verso, es decir, los patrones rítmicos en la generación del discurso, están muy ligados a la oralidad porque permitían recordar discursos más o menos de la misma manera. Recordar un verso es mucho más fácil que recordar una oración que no tiene ritmo y que no tiene eh, un patrón sonoro, un patrón rítmico. Entonces, dicen incluso que la aparición de la poesía de verso libre, es decir, la aparición de la desaparición del verso, estrictamente hablando, del verso medido de la poesía, se produce justamente cuando la literatura se empieza a convertir un fenómeno fundamentalmente escrito y recibido a través de la lectura silenciosa. La difusión de la lectura silenciosa hace que deje de tener el mismo sentido que antes la producción versificada, el verso medido, el patrón rítmico que se repite y que permitía recordar secuencias y enunciados mucho más fácilmente que si no hubieran tenido un ritmo. Otras características del discurso y del pensamiento producido por las culturas orales primarias en confrontación con la cultura letrada es que en las primeras, en la primera, perdón, en la oralidad primaria, el estilo tiende a ser más acumulativo que subordinado. El estilo del discurso tiende a la parataxis, a la acumulación, más que a la subordinación. Por ejemplo, da como ejemplo Walter Ong secuencias del Génesis, ¿no? En que se dice, y Dios creó, y vino, ¿no es cierto? Todas esas acumulaciones de periodos tienen que ver con la oralidad primaria. El estilo tiende a ser también más acumulativo que analítico. Esto también es propio del lenguaje formular. Dice, por ejemplo, que en el procedimiento ese que yo les referí recién, del epíteto, que ese procedimiento del epíteto, perdón, unido a un sustantivo, implica la, la acumulación, implica este fenómeno de la acumulación. Para las culturas orales no era tan importante la palabra, sino
frases, fórmulas, que en muchos casos exceden la palabra. Es decir, dice, en los cuentos populares, por ejemplo, el soldado no es simplemente el soldado, es el valiente soldado. La princesa no es simplemente la princesa, es la hermosa princesa. El roble no es simplemente el roble, es el fuerte roble. ¿Ah? A la mente del narrador oral, antes que venir soldado, princesa, roble, vienen unidades mayores a la palabra, ¿ah? Incluso mayores que esta unión entre sustantivo y epíteto. El narrador oral, las unidades con las que trabajaba el narrador oral eran unidades mayores a la palabra. Lo que había en su memoria eran fórmulas, frases con las cuales, y a través de la combinación, iba generando su narración. Para las culturas letradas, fíjense que ese tipo de expresión en la que hay mucha redundancia por acumulación, porque se insiste mucho en lo mismo, empiezan a tener empiezan a ser desprestigiadas. ¿Mm? Las consideramos formas redundantes, las consideramos formas que repiten demasiado lo mismo y entonces las culturas letradas empiezan a prescindir de esa redundancia, la consideran un defecto del discurso, pero para las culturas orales era fundamental porque trataban de conservar ideas, pensamiento, a través de la repetición de un discurso que no tenían la posibilidad de asentar en un soporte exterior al cuerpo. Por eso las culturas orales solían conservar esas fórmulas. Para ellas tenía más sentido que inventar novedades. El habla o el discurso, la literatura oral, tenía el sentido de conservar procesos cognitivos que habían llevado mucho tiempo a desarrollar al ser humano y a las sociedades. ¿Ah? Llegar a la idea de que el fuerte, de que un rasgo eh, constitutivo, casi constitutivo del roble, su fortaleza, implica conocimiento del mundo, implica descubrimientos acerca del mundo que más valía la pena conservar que perder. ¿Ah? Porque si no, cada generación hubiera tenido que producir nuevamente todo el conocimiento si no había libros heredados de las generaciones anteriores. ¿Cómo se conservaba ese conocimiento? ¿Cómo se podía ir acumulando el conocimiento que desarrollaba una generación para transmitirlo a la generación siguiente? Bueno, a través de las producciones orales que se repetían y se recordaban. Entonces, para esas culturas, más que las invenciones de novedades absolutas, lo que tenía sentido era justamente la conservación. Si no se hubiera perdido todo el proceso cognitivo, todo el desarrollo cognitivo de las generaciones pasadas. Entonces, y por otro lado, en la cultura oral primaria, el discurso, como funcionaba así oralmente, no tenía la posibilidad de proceder analíticamente. No tenía eso empieza a aparecer con la escritura, el análisis, la separación de un tema en sus partes, para tratar pormenorizadamente cada parte e ir montando un argumento sobre otro argumento, es un proceso mental que permite la escritura. En las culturas orales, en cambio, más que el análisis, lo que había era un pensamiento totalizador. ¿No? Se aprenden totalidades, ¿sí? Más que partes. Muy relacionado con esto que acabamos de decir, una característica propia de las culturas, otra característica propia de las culturas orales primarias es la redundancia. Los discursos y la literatura oral tienen la característica de repetir mucho, redundar mucho sobre lo mismo. Como la mente no fija, no tiene forma de fijar en un soporte lo que ya se pensó, de manera que podamos volver a él luego, cosa que hacemos gracias a la escritura,
Entonces el pensamiento en las culturas orales primarias avanzaba más lento. Claro, la escritura a mí me permite delegar al papel lo que ya pensé, volver a eso e ir montando la siguiente idea sobre lo que ya escribí. En las culturas orales primarias eso no se hacía, no se podía hacer. Entonces el pensamiento, el desarrollo del razonamiento iba más lento. Y hay mucha redundancia y repetición para mantener eh, al hablante y al oyente en la misma sintonía. Piensen que eso también es una característica que distingue una exposición oral de un texto escrito. En una exposición oral, aunque no al mismo nivel que en las culturas orales primarias, ¿sí? Porque nosotros ya tenemos una manera de hablar ¿ah? Y, digamos, ya modelada por la escritura, nosotros lo que consideramos un buen orador, ¿no? Ya de alguna manera tiene modos de construcción del discurso que están afectados por la escritura, pero de todas maneras no es lo mismo, por ejemplo, escribir una explicación sobre un tema para los alumnos, escribir un texto didáctico, que dar una clase oralmente. No es lo mismo. En la escritura no voy a tener tanta necesidad de redundar, de volver al mismo tema, de repetir algo que en un discurso oral. En el discurso oral, el hablante tiene la necesidad de hacer más redundancia para mantener la sintonía del oyente, para que el oyente recuerde lo que yo le dije y que él no puede recuperar volviendo al párrafo anterior, como si fuera como en un texto escrito, sino que tiene que recordar lo que yo ya le dije. Y también las redundancias o las repeticiones tenían la función de rellenar un espacio de tiempo en que el orador está pensando cómo seguir o qué viene a continuación. Entonces, en vez de quedarse callado y dejar un vacío, vuelve a repetir una idea que ya dijo mientras piensa cómo va a enganchar lo que viene a continuación en el discurso. Esta redundancia, que es propia de todo discurso oral frente a la escritura, se daba en un grado mucho mayor en las culturas orales primarias. Y el discurso en esas culturas tendía entonces a la copiosidad. Era un discurso muy copioso, muy excesivo, muy lleno de palabras, ¿sí? Es decir, a ver, para decir una idea, supónganse la idea A, un escritor utiliza tres frases. Bueno, esas tres frases que en un texto escrito por un filósofo transmiten una idea A, para ser dichas en un discurso oral requieren muchísimo más texto, muchísimo más palabras, requieren mucha más copiosidad. Por otro lado, las culturas orales primarias tienden a ser conservadoras y tradicionalistas, porque debían dedicar mucha más energía a repetir una y otra vez lo que ya se había aprendido a lo largo de los siglos, si no eso se perdía. Tenían entonces esas culturas una tendencia tradicionalista y conservadora, cosa que les llevaba a reprimir la experimentación intelectual. Esto tenía mucho sentido en esas culturas, ¿sí? Porque si no se perdía lo ya aprendido por una comunidad. La escritura, aunque sirve para conservar, por supuesto, yo conservo pensamiento, conservo ideas a través de la escritura lo que permitió en la cultura es liberar espacio mental para la generación de otro tipo de procesos cognitivos. ¿Sí? Cuando yo escribo en el papel una idea brillante y compleja que se me ocurrió,
¿Mm? Estoy liberando espacio mental para pensar la idea que viene a continuación, para generar una idea nueva. ¿Mm? Ese espacio mental, esa energía mental, en las culturas orales primarias los individuos la tenían que utilizar para recordar y para repetir y para conservar. Entonces, claro, era un pensamiento que avanzaba más lento, ¿ah? Y en donde además era muy importante conservar lo que ya había, ¿ah? Y eso se hacía con energía mental y con discurso oral. En cambio, las culturas escritas lo conservamos en libros y entonces se libera el espacio para producir razonamientos y para producir pensamiento nuevo. Empieza a surgir la idea también entonces de que lo valioso es la innovación y la originalidad. Y fíjense, de alguna manera, ese movimiento estético y literario que nosotros llamamos romanticismo, que se da justo en el siglo XIX, cuando se consolida la noción de literatura ligada a la producción escrita, cuando se consolida todo ese conjunto de valores estéticos que nosotros solemos asociar a la literatura, como la novedad, la innovación, la originalidad, la no repetición de lo que ya se dijo, etcétera, se puede explicar de alguna manera por esto. ¿Va? Como el momento en que llega, digamos, a su máxima expresión los efectos de la escritura en nuestras maneras de pensar, de producir textos y de producir pensamiento. Por otro lado, y por último, dice muchas más cosas Walter Ong, pero no voy a exponer todo. Por otro lado, en las culturas orales primarias y en general en el discurso oral, se da una mayor, hay, digamos, un montón de sentidos y de significaciones que el hablante puede delegar al hecho de estar hablando ¿eh? Frente a su oyente. Entonces, digamos, es un discurso que está en situación, es un discurso en el cual el oyente, estoy hablando de la oralidad en vivo y en directo, es decir, de la oralidad eh, presencial, ¿sí? No de la oralidad intervenida ya por medios de reproducción, de la oralidad propia de la cultura oral primaria, un oyente frente a su público, cuerpo de- en cuerpo presente. Entonces, el discurso del oyente no tiene por qué contener absolutamente todo, porque hay un montón de sentidos y de significaciones que se pueden inferir por el hecho de compartir el mismo espacio, de compartir el mismo contexto espacial y temporal. Estamos hablando, estamos conversando o el juglar está diciendo su relato ¿m? En el mismo espacio que el público y en el mismo tiempo, sincrónicamente. Entonces, hay un montón de aspectos que se pueden delegar a eso, ¿no es cierto? En la escritura, como el escritor escribe sabiendo que quien va a leer ese discurso puede leerlo siglos después, tiene que reponer muchísimo más, eh, tiene que generar, digamos, los medios para que se entienda lo que dice sin que él esté presente. Bien. Y por otro, esto también determina cuestiones estilísticas. Eso que se suele decir, bueno, que el discurso, ese prejuicio, ¿no? Que solemos tener sobre la cultura oral, sobre lo que llamamos literatura oral, desde nuestros cánones y desde nuestros patrones y sistemas de valoración que están muy influidos
por la cultura letrada, eso que solemos juzgar como pobreza estilística, en realidad no es así. Es otro tipo de riqueza estilística, porque una gran parte de los valores estéticos y de la riqueza estilística que tenía un narrador oral, propio de, por ejemplo, un narrador oral o de un recitador de poesía oral, o de, bueno, cualquiera de estas manifestaciones orales, estaba en el cuerpo, en la gestualidad, en lo paraverbal, en los tonos, en la actuación. La literatura oral se caracteriza también por otra cosa, y es que no es exclusivamente verbal. Sí, es verbal. Lo que llamamos literatura oral es una literatura en la que hay palabra, pero en la que en la palabra, en la cual la palabra, por estar corporizada, por estar eh, dicha vocalmente, por estar en la voz del poeta, del rapsoda o de quien sea, no está sola, sino que está unida a un montón de otros fenómenos que no son exclusivamente verbales. Actuación, gesto, movimiento. Incluso ya, claro, como estoy de cuerpo presente, ya me pongo una guitarrita, ya me pongo un vestuario atractivo, ¿sí? Se da de la manera más natural del mundo, junto con otras manifestaciones que hoy consideraríamos como, como otros lenguajes, como otras prácticas no exclusivamente literarias. ¿Ah? Claro, la poesía se daba en unión con la música, se daba en unión con la gestualidad, la actuación, se daba en unión con otros fenómenos que rodeaban la dicción del juglar o del poeta o del rapsoda o del narrador oral, como lo queramos llamar, ¿no? Entonces, no es exclusivamente verbal. ¿Eh? Eso que se suele llamar pobreza estilística en realidad estaba rodeado de un montón de otros fenómenos que hacían atractivo el discurso. En la escritura o en la literatura, estrictamente hablando, la literatura propiamente dicho y delegada a la letra escrita, todo eso otro desaparece. Y entonces tienen que aparecer otras cosas. Todo el trabajo estilístico se delega a la palabra, se delega a la forma, a la organización del texto y a lo lingüístico, porque desaparece todo lo paralingüístico y todo lo extralingüístico que acompañaba la performance de un poeta o de un narrador oral. Bueno, pero esto que nosotros acabamos de describir en algunos de sus rasgos como propio de las culturas orales primarias y que atendiendo a los discursos que nos interesan cuando enseñamos literatura, podemos conceptualizar como arte vocal, arte oral o con ese concepto paradójico de literatura oral, ¿es lo único que ingresaría en la escuela relacionado con esta dimensión de la oralidad? No, no es lo único, porque justamente, como yo ya expuse al principio, el fenómeno de la oralidad en su relación con la literatura es mucho más amplio que solamente eso que solemos llamar literatura oral, que es aquella que fue producida, que circulaba y que se recibía oralmente en culturas que no conocían o que no manejaban la escritura, o en culturas que desconocían la escritura, aunque ya existiera en ese momento. Pero, a ver, la literatura popular siguió existiendo aún cuando existía la literatura, cuando existía la escritura. No es el único fenómeno, sí está, y a ver, ¿cómo lo podemos dar? ¿O dónde está en los DCP?
en el diseño curricular provincial? Bueno, cuando se remite, por ejemplo, al estudio de manifestaciones de la literatura popular, ¿ah? Latinoamericana, por ejemplo. Se dice, se, se- se dice que hay que enseñar esos discursos, bueno, muchos de esos discursos de lo que llamamos o se suele llamar literatura o cultura popular, tenían este modo de producción. Y entonces ahí ingresa la enseñanza de la literatura oral, prestar atención a los cuentos populares, a la poesía popular, a la poesía oral. ¿Mm? Bien, entonces es una parte de lo que podemos enseñar y de lo que podemos trabajar con los estudiantes, ¿no? Y que tiene relación con todo con toda esta intervención de lo oral en relación con la literatura, pero no es lo único. ¿Mm? También se pueden enseñar, ¿ah?, prácticas literarias en las que intervenga la oralidad en algún momento de su producción, circulación o recepción, aunque no se trate de esas prácticas que solemos llamar literatura oral. ¿Ah? Bien, claro, acá nos dice escucha de textos. ¿Qué tipos de prácticas o qué tipos em, de actividades y tareas concretas se pueden desarrollar en la escuela relacionados con esto? Bueno, escucha de textos literarios. El profesor o la profesora le cuentan un cuento a los alumnos haciendo narración oral. O lo que es diferente, lectura en voz alta de los textos. O vemos narraciones orales como, como las que yo les sugerí ver de Alberto Laiseca, que se encuentran disponibles en internet. O, a ver, otras manifestaciones a las que que podemos trabajar. Poesía, que no es poesía producida oralmente, pero que circula oralmente, como ocurre con los slams de poesía. Otra cosa que pueden buscar en YouTube. ¿No? Espectáculos de poesía. ¿No? Invitar a poetas mendocinos a que les digan sus poemas a los alumnos. ¿Mm? Invitar a un escritor mendocino que vaya y les cuente su propio cuento o les lea en voz alta su propio cuento. Son muchísimas las cosas que se pueden hacer. Que ellos mismos produzcan narraciones orales. Ya estamos pasando de la escucha a la producción oral. La renarración de textos, que por supuesto implicarán estrategias diferentes. ¿Sí? No es lo mismo el texto escrito que renarrar ese texto de manera oral. Tendrán que, bueno, en esos textos tener en cuenta las diferencias de lo que es producir por escrito que producir oralmente. Y entonces habrá más redundancia, tendrán que decirlo de otra manera para que los oyentes vayan siguiendo el discurso, tendrán que utilizar otras estrategias en las que ya interviene el cuerpo, en las que interviene la habilidad en la dicción, etcétera. Son todas estrategias y competencias que podemos desarrollar tanto a nivel de la escucha como de la producción oral. Entonces, esto tiene que ver con la intervención de la oralidad en la producción o en la recepción de literatura. Pero también está una tercera dimensión en la que interviene lo oral en relación con la literatura, que son las escuchas o las producciones de discurso, no literarios ya, pero sobre literatura. En el DCP están presentes todo el tiempo los debates, las discusiones, las charlas, las conversaciones sobre literatura, las exposiciones orales, que les debemos enseñar a organizar a nuestros alumnos y a sostener y a apoyarse en materiales visuales, para que puedan exponer organizadamente sobre un tema de literatura, por ejemplo, o que intervengan en los debates y en las discusiones sobre textos literarios.
otro tipo de discurso, otro tipo de texto que tiene que ver con la circulación oral, que tiene que ver con la oralidad, pero no es estrictamente de literario, y que podemos utilizar, es la entrevista, la conferencia, escuchar la conferencia o ver por YouTube la conferencia de un escritor que estamos viendo. Y hacer, entonces, programar una escucha comprensiva, ¿ah? Que trabajen para determinar o reconocer el tema, para organizar de alguna manera la información que transmite ese escritor en su conferencia, cuáles son los subtemas que va tratando a lo largo de la conferencia. Podemos organizar entonces momentos de escucha eh, para que vayan desarrollando cada vez más sus competencias al respecto. O la entrevista, dije yo. Bueno, la entrevista es uno de los géneros que también se puede, propio de la oralidad, que también se puede enseñar a escuchar, por ejemplo, una entrevista oral, y a producir. Se podría, por ejemplo, si tuvieran la posibilidad, con los alumnos a lo mejor de quinto, que estén estudiando algún poeta o algún escritor mendocino, y tuvieran la posibilidad de hacerlo, hacerle una entrevista y entonces organizar, enseñar el género de entrevista, cómo se piensan las preguntas, cómo llevarlo a cabo, que hagan la entrevista, que la graben, desarrollen un género oral. Incluso ahí se puede trabajar también la articulación entre oralidad y escritura. Bueno, luego la transcriben. Y por supuesto entonces tienen que ir desarrollando cambios en lo escrito, en lo que van transcribiendo. Esto ya es un trabajo complejo que a lo mejor se puede desarrollar en alguna escuela donde los alumnos lleguen ustedes vean que pueden llegar a esa tarea. Hay muchísimas opciones y cosas que se pueden hacer. Entonces, las dimensiones son, por un lado, el trabajo con literatura oral, que se puede hacer con textos orales o escritos, de textos de la tradición oral que de todas maneras recibimos de manera, leemos actualmente. Otro tipo de prácticas en las que intervengan al momento de la oralidad. Claro, les he dicho poesía, narración, y por obvio no les he mencionado el teatro, por supuesto, también. Teatro leído, montaje de escenas, adaptaciones de cuentos al drama, en las que tendrán que cambiar básicamente el modo de representación. Lo que es narrativo tendrá que pasar a ser dramático, ¿sí? Entonces tendrán que escribir los diálogos para que la historia, en vez de ser contada por un narrador, se muestre al público, sea directamente actuada por los personajes. ¿Mm? Muchísimas prácticas se pueden llevar a cabo. ¿Eh? Lectura en voz alta, por supuesto. En todas esas prácticas docentes interviene de alguna manera la dimensión de la oralidad. Bueno, y acabo de desarrollar el qué. ¿Qué discursos, qué textos podemos utilizar, podemos enfrentar, podemos utilizar en la escuela en los que intervenga en algún momento la dimensión de la oralidad? Otra cosa es preguntarnos por el cómo hacerlo. Y por supuesto que el tema de la oralidad en la escuela no está asociado solamente a los discursos literarios. También es una competencia lingüística en general que procuramos desarrollar. En este caso entonces me voy a basar en un texto de Dolores Abascal que se llama La lengua oral en la enseñanza secundaria, que no está específicamente orientado al trabajo con la oralidad
en relación con la literatura, aunque también la menciona en algún momento. Está más bien desarrollado, en- eh, orientado al trabajo de la oralidad en general. ¿Mm? Bien, pero que da algunos consejos y transmite algunas pautas que son importantes y que es con lo que voy a cerrar la clase. El primer aspecto que tenemos que tener en cuenta es que el trabajo sistemático de la oralidad, de las competencias ligadas a la oralidad, es decir, las competencias de escucha y producción oral, es relativamente reciente en la didáctica de la lengua y la literatura y en los diseños curriculares. ¿Mm? Porque en general la enseñanza de la lengua y de la literatura en la escuela ha estado ligada tradicionalmente a la misión de alfabetización, es decir, a la misión de enseñar la escritura. Y por lo tanto, ese trabajo sobre la oralidad tendía a quedar, digamos, en un plano secundario. Y hoy en día los diseños curriculares rescatan esa dimensión de la lengua, el trabajo sobre la oralidad también. Entonces, eh, hay que tratar de desarrollarlo de manera más sistemática y programada, dice Dolores Abascal. En general, a ver, se habla muchísimo en la escuela. Se habla y se escucha muchísimo, todo el tiempo. El profesor está hablando y los alumnos escuchando, o ellos hablan o preguntan. Hay muchísima producción de discurso oral. Lo que pasa es que dice la didáctica de la lengua y la literatura actualmente, que hay que tratar de generar momentos de práctica sistemática y programada, es decir, específicamente dedicados a la escucha o a la producción oral. Y de esa manera los aprendizajes se desarrollan de manera más consciente y por lo tanto de manera más eficaz. Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta cuando se enseña en relación con la oralidad en la escuela es el problema de las variedades sociolingüísticas. Nos pueden llegar alumnos de procedencias muy distintas y que utilicen sociolectos o incluso dialectos muy diferentes. Y entonces, bueno, hay que tratar de respetar esas variedades lingüísticas. ¿Mm? Pero el objetivo de la escuela es ampliar el horizonte discursivo de los estudiantes. Entonces, el objetivo que se propone no es que abandonen y que desechen por poco prestigiosas ciertas variedades lingüísticas que pueden llevar consigo, que pueden haber aprendido en sus familias y en sus comunidades, sino que aprendan a reconocer que hay determinadas variedades sociolingüísticas y determinados registros que convienen para distintas situaciones de habla. Ese sería el objetivo al que se debería apuntar. Bueno, y las tareas de escucha y producción oral pueden destinarse al aprendizaje de vocabulario, eh, de la competencia textual en general, cómo organizar una exposición oral, cómo intervenir en un debate, cómo respetar turnos de habla, cómo organizar un debate, cómo moderar un debate, cómo realizar una entrevista, cómo son esos géneros orales. Son otros aprendizajes que implica el tema de la oralidad en la escuela. Cuando se enseña oralidad, cuando se enseña a producir discursos orales, los docentes tenemos que tener muy claro, ¿no?, que no debemos hacer funcionar en ese ámbito los prejuicios que tenemos y que provienen mucho
del rol que tiene la escritura en nuestra sociedad. ¿Mm? No se habla como se escribe. No van a hablar nunca igual que escriben. Ni siquiera es deseable que eso sea así. Ya dijimos, en el discurso oral hay redundancias, hay repeticiones, que es deseable que existan, porque de esa manera se recuerda al oyente lo que veníamos diciendo, se da tiempo para que el oyente vaya siguiendo el hilo del discurso. Incluso algunas de las repeticiones y de las insistencias y redundancias tienen la función de captar la atención de los distintos oyentes. Cuando estamos hablando para muchas personas, no todos van entendiendo con el mismo ritmo, ni van prestando el mismo grado de atención. Entonces muchas veces las cosas se dicen varias veces para que el que no entendió antes entienda ahora que lo estoy volviendo a decir. Y eso es ser un buen productor de discursos orales. Un buen productor de discursos orales no habla igual que escribe. Esto entonces, dice Dolores Abascal, nos hace abandonar ciertas pautas que se tenían en cuenta antes, cuando se los hacía hablar a los alumnos. Y que se decía, bueno, entonces el profesor se limitaba a corregir muletillas, corregir ciertas imprecisiones propias del discurso oral. Bueno, a ver, no son tan graves las muletillas y la verdad es que casi todas las tenemos, siempre y cuando no nos quedemos trabados con el o este, tampoco es tan grave. Hay muchísimas otras cosas que son importantes en la producción de discursos orales. ¿Mm? Hay que tener en cuenta que organizar un discurso oral no es lo mismo que organizar un texto escrito. Y entonces hay que planificar y secuenciar el aprendizaje de la oralidad. ¿Mm? Procurando enfrentarse a situaciones diferentes, a situaciones diversas, para que se comprenda que el uso de determinados registros dependen mucho de la situación en la que se está hablando. ¿Mm? Otra estrategia es usar las propias producciones de los alumnos, grabándolas y convirtiéndolas luego en objetos de escucha. Otra estrategia, fijar la mirada en aspectos diferentes cada vez. Prestar atención a distintos aspectos del discurso, porque es difícil tener en cuenta todo a la vez. Entonces, bueno, si vamos a enseñar, por ejemplo, a distinguir temas en una escucha, prestar atención al tema. Si vamos a enseñar una superestructura de un tipo de discurso oral, por ejemplo, la entrevista, es decir, la forma de organización de ese género, o la conferencia, la forma de organización de ese género, prestar atención a ese aspecto. Otra estrategia, ir trabajando los mismos aspectos a la vez en la escucha y en la producción oral. Lo mismo que dijimos en relación con la lectura y la escritura. Si estamos viendo un tema, un aspecto en particular, por ejemplo, cómo se organiza una narración, trabajamos ese aspecto en la lectura y en la escritura. Bueno, lo mismo acá. Trabajamos un aspecto en particular en la escucha y en la producción. ¿Mm? Otro consejo que da esta autora es aprovechar la actividad verbal cotidiana que se da en la escuela para el aprendizaje de la oralidad. Las preguntas constantes, las exposiciones, los planteos de dudas. ¿Mm? Hacer, ir construyendo con los estudiantes, no dárselos, a medida que vamos aprendiendo cómo se produce un discurso. Esto también se puede utilizar para la escritura, por ejemplo, también se puede utilizar para otras competencias.
Les doy el ejemplo en ambos casos, ¿no? Estamos aprendiendo, por ejemplo, cómo se organiza un cuento. ¿M? O que estamos aprendiendo el cuento. Y entonces leemos cuentos que están bien escritos. Vamos haciendo una lista de aspectos a tener en cuenta. Y esa lista la hacemos funcionar luego cuando los alumnos producen una narración por escrito. Bueno, lo mismo podemos hacer con la escucha y la producción oral. Escuchamos una conferencia y vamos haciendo, entonces analizando, escuchamos varias conferencias, varias exposiciones orales. Y vamos analizando qué aspectos, cómo hizo el expositor, cómo hizo el conferencista, cómo organizó su discurso, qué estrategias usó para hablar, cómo captó la atención del público, etcétera. Una lista de pautas a tener en cuenta que observamos en un buen orador, en un buen hablante. Y luego esa misma lista la utilizamos como guía para que nos oriente, para que oriente a los alumnos en los aspectos que tienen que tener en cuenta cuando ellos producen oralmente. Bueno, esas son las fundamentales. Las fundamentales pautas, estrategias que les puedo recomendar por el momento. Esta ha sido la última clase que tenemos de esta manera. He estado un poco trabado, he estado bastante cansado mientras hacía esto, pero bueno, estamos tirando y estamos llegando a final de año. Hasta la próxima, ya nos vamos a encontrar en una reunión y lo demás va a ser, bueno, comunicación con los distintos grupos para terminar el proceso de evaluación.